En las técnicas de modelado en SketchUp hay veces que es necesario aplicar otras formas diferentes de construir los objetos. Por ejemplo, si quisiéramos construir una pirámide, vemos que no existe ningún elemento en la paleta de herramientas para construir esa primitiva, ¿no? Entonces, una de las formas podría ser la siguiente. Vamos a hacer aquí la base de 2x2. Luego acá dividiríamos la superficie con estas líneas y con la herramienta de trasladar nos iríamos al punto medio. Cuando se coloque en el sentido del eje azul, podríamos poner la altura, por ejemplo, 1 metro. Nos metemos en la barra de valores, ponemos 1 y le damos enter. Y de esa manera podríamos también construirla. Otra forma sería, hagamos acá otra vez la base de 2x2. Buscaríamos acá el punto medio. Podríamos poner acá una referencia. Subir aquí a 1 metro. Damos escape para no seguir dibujando. Podemos ya eliminar estas líneas y uniríamos estos puntos con esa referencia. El SketchUp de esa manera iría creando las diferentes superficies. Si lo vemos en transparente, pues podríamos eliminar esta recta que usamos para construir nuestro modelo. Vamos a hacer una pirámide, pero de base de que sea un pentágono. En este caso el SketchUp tiene esta herramienta que nos permite hacer polígonos regulares. Él por defecto acá está en 6 lados. Si nosotros nos metemos en la caja de valores y colocamos 5, enter, le estamos diciendo que queremos ahora dibujar en lugar de un hexágono un pentágono. Vamos a hacerlo de base 2 metros de radio. Y como hicimos en la pirámide de base cuadrada, unimos estos elementos con el medio, con el punto medio. Una vez que está subdividida la superficie en el número de lados, tomamos la herramienta de desplazamiento, nos vamos a que solo seleccione el punto medio y subimos acá, puede ser unos 50. Y de esta manera tendríamos una pirámide de base que sea un pentágono. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos hacer un cono? Pareciera una figura complicada, pero vamos a ver que podemos también hacerla usando la combinación de diferentes técnicas de modelado. En este caso vamos a hacer un cono de radio 1,50. Vamos a poner aquí 1,50. Vamos a colocar acá la altura de 2 metros y vamos a unirlo con cualquier parte acá de esta circunferencia a un punto y luego al medio. Esto nos va a generar esta superficie, ¿no? Correcto. Vamos a eliminar este pequeño error que tenemos aquí. Para ello vamos a usar la herramienta Sígueme. La herramienta Sígueme que está colocada aquí necesita de una superficie y un camino que seguir. En este caso vamos a eliminar esto porque lo que nos interesa es que siga esta circunferencia que dibujamos. Yo prefiero utilizarla de esta manera. Yo selecciono primero el camino y luego me voy a la herramienta que ella me está indicando que le seleccione la superficie a extruir. En este caso selecciono esto y ahí la tenemos.
el cono, que si nos acercáramos pareciera que estuviera segmentado. Esto es porque la geometría está destapada, o sea, está oculta. Nosotros la podemos ver y en realidad el SketchUp lo que ha hecho es difuminar o darle una característica en la cual se disimulan los vértices, ¿no? Pero es simplemente un truco para que se vea suavizado y no se le vean esas líneas, ¿no? Sin embargo, acá se ven. Eso también puede desaparecerse si nosotros seleccionamos toda la figura y activamos por la herramienta de contexto suavizar los ejes. Normalmente esto lo hace automáticamente. Si nosotros quitáramos esto, la figura se vería como en realidad es, ¿no? Que son simplemente segmentos rectos que al unirse con este punto dan una apariencia de cono. Hay que tener mucho cuidado con estas figuras, ya que pueden llegar a ser bastante complejas. Si quisiéramos que el cono tuviera, en lugar de 24 caras, tuviera muchas más, por ejemplo, vamos a ponerle 50, eso le daría un aspecto más suavizado, ¿no? Vamos a volver a hacer acá. Fíjense que ya no se ven los segmentos, pero sí están allí. Aquí le pondríamos los 2 metros y luego nos iríamos a cualquier punto medio. Hacemos lo mismo, eliminamos la superficie interna, seleccionamos el camino y luego activamos la herramienta. Si no vemos la geometría oculta, el cono sale todavía más suavizado. Pero como les dije, esto hay que tener mucho cuidado porque esto es una figura que contiene muchas superficies y ejes. Entonces puede llegar a ser bastante compleja y si usamos muchas de estas figuras, nuestro modelo se va a poner bastante lento. A continuación vamos a construir una esfera que pareciera también que es un objeto bastante complejo. Vamos a usar diferentes técnicas como la de sígueme y las superficies de referencia. Vamos a construir primero la línea que va a usar para seguir un arco de círculo de 1,50. Vamos a hacer acá una referencia hacia arriba de 1,50 m. Y bueno, hacia abajo igual. Vamos a Escape y vamos a tomar la herramienta de construir arcos de círculo. Nos vamos al final y al lado del círculo que acabamos de dibujar. Podemos borrar en este caso esta que usamos, que va a ser el camino que va a seguir esta cara de nuestro segmento de circunferencia para construir la esfera. Como les dije anteriormente, yo prefiero seleccionar en este caso el camino, activar la herramienta y después seleccionar la cara que debe seguir ese camino. Acá nos sale nuestra esfera, no debemos preocuparnos o dormir tranquilos porque salga esta línea, simplemente seleccionamos toda la esfera, activamos la herramienta de contexto suavizar y al seleccionar esto y ponerle que suavice entre más segmentos, desaparece esa línea y tendríamos nuestra esfera construida. Siguiendo con nuestra serie de construcción de figuras un poco complejas que necesitan el uso de varias técnicas, vamos a construir un toroide. Primero vamos a dibujar lo que sería el camino. Tomamos la herramienta de circunferencia, nos colocamos acá, vamos a hacerle un radio de 3 metros. Acá borramos nuestra superficie para que solamente esté el eje del camino. Nos giramos acá un poco para ver el horizonte, tomamos la herramienta de círculo, en este caso
nos ponemos perpendicular al centro, que queremos que ese círculo se construya en esa orientación, para ello pisamos mayúscula, nos vamos a este vértice que esté más hacia la esquina y ahí vamos a ponerle 0,80. Es importante que escojamos uno, puede serlo de este lado y no de estos, porque quedaría el inclinado a la circunferencia. Como le hicimos en lo anterior, seleccionamos el camino, tomo la herramienta sígueme y ahora la superficie. Si lo ponemos en transparente, podemos ver que el SketchUp dejó el camino. Podríamos borrarlo, quitar el transparente y de esta manera tendríamos nuestro toroide. Se puede usar cualquier figura, en este caso es un toroide usando un círculo, pero podríamos haber usado cualquier polígono regular e inclusive un rectángulo o cuadrado, dependiendo lo que nosotros necesitamos modelar. Ahora bien, el SketchUp, todo esto que hicimos está muy bien, pero el SketchUp también dispone de plugins que son como adiciones que amplían la capacidad de manejo del programa. Podríamos instalar un plugin que nos permita construir las figuras que acabamos de hacer por métodos tradicionales. No es malo que lo hayamos aprendido, pero también vamos a ver cómo podemos usar un conjunto de plugins que tiene el SketchUp. Para ello nos vamos a este menú de ventana, nos metemos en las extensiones. En este caso ya yo estoy logueado con mi nombre y acá si nos hacen un login, aquí le decimos Shapes, que queremos buscar un plugin que se llama Formas. Aquí hay uno que dice Shapes y está hecho por el equipo de SketchUp. La ventaja, hay muchos plugins, pero hay unos que son gratuitos y otros hay que son bastante poderosos y ahí lamentablemente, o bueno, deben pagarse el uso de ellos y simplemente se bajan en una modalidad de prueba. En este caso este es gratuito, nosotros le damos acá para ver de qué trata. Él nos dice acá una serie de información de cuántos usuarios lo han descargado, qué versión tiene, etcétera, etcétera. Es bueno leer todas estas cosas, cómo funciona. En este caso es un plugin que nos va a permitir hacer cubos, cilindros, conos, toroides, prismas, domos, usando una ventana de datos paramétrica. Eso se va a agregar como una nueva herramienta y es totalmente gratuita. Ya yo lo tengo instalado aquí, para ustedes le aparecería el botón instalar, ustedes le dan y él se encarga de incluírselo, agregárselo como un conjunto de herramientas a su SketchUp. En este caso ya yo lo tengo aquí instalado y él me agregó este menú que no salía antes. Entonces yo le puedo decir que quiero dibujar una caja. Como ven es totalmente paramétrica, yo le puedo decir el ancho, 1,50 por 1 por 3 de altura, y al darle OK, él de una vez me construye el objeto. Lo hace en forma de bloque. Entonces yo puedo entrar a ese bloque y a cambiarle todas las medidas. Como ven, me facilita enormemente el trabajo de modelado, si no yo tendría que estar dibujándolo, luego extruyéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? Al igual que ese, tenemos otro conjunto de formas, por ejemplo el cono que antes dibujamos, se le establece el radio, se le establece la altura, y esto es el paso, el número de segmentos. Vamos a dejarlo ahí en 16. Como ven, totalmente paramétrico y podemos, por supuesto, que intervenirlo, deformarlo, hacerle cualquier transformación usando las herramientas que disponemos normalmente para trabajar.
hemos construido diferentes figuras usando varias técnicas, pero ahora vamos a ver que también existen otras técnicas de modelado que implican hacerle ciertas manipulaciones a los sólidos. Por ejemplo, en este caso se trata de una esfera perforada que no sería muy sencillo hacer sin usar estas herramientas que vamos a ver a continuación. Las herramientas se encuentran desactivadas. Nosotros podemos venir acá al menú de paletas. Esas se llaman las herramientas para manejar sólidos. Ellas son bien interesantes porque nos van a permitir hacer intersecciones, uniones, sustracciones, recortados, otro tipo de recortado interno entre dos formas que están en la manera de bloque. Entonces vamos a eliminar esto para explicarle cómo lo construimos. También apagar las sombras y vamos a construirlo desde cero. Para ello vamos a usar ya la plugin que tenemos instalado. Vamos a hacer primero la esfera de 3 metros. Él la construye en el origen. Nosotros podríamos reubicarla para alejarnos un poquito más. Vamos a construir el cilindro que vamos a usar para intersectarlo con la esfera. Cilindro. En este caso vamos a hacerlo de 1,50 de alto de radio por 8 metros y con 16 segmentos. Es importante que él atraviese la esfera, entonces simplemente lo bajamos a la mitad. Como mide 8, lo bajamos en el eje azul 4. Ya tenemos acá nuestras dos figuras. Lo importante aquí, en este caso, si no se tiene nada seleccionado, podemos definir qué figura intersecta y cuál es la que va a quedar al final, ¿no? Entonces le damos a la herramienta. En este caso vamos a hacer un recorte, perdón. Él nos está diciendo que seleccionemos el sólido que se va a usar para cortar la esfera. En este caso sería el cilindro. Y ahora nos dice que seleccionemos el segundo sólido, que sería el que va a quedar al final. En este caso es la esfera. Como ven, él ya hizo el recorte. Los dos eran bloques. Yo puedo desaparecer o quitar este cilindro, ¿ok? Porque simplemente queda tal cual y ya tenemos nuestra esfera allí. Podemos ya eliminar este cilindro. Podemos entrar dentro de la esfera y aplicarle, en este caso, materiales. Continuando con nuestra serie de figuras, vamos a construir esta que se ve todavía mucho más compleja. Se trata de una esfera que tiene una serie de aberturas que se consiguieron mediante la perforación de 4 cilindros. Vamos a comenzarla desde cero. Vamos a apagar un segundo las sombras. Vamos a eliminarla. Antes de dibujar los diferentes elementos que van a componer nuestro modelo final, vamos a hacer unas referencias aquí que va a ser importante. Vamos a dibujar una línea aquí de 5 metros, una en el eje azul también de 5 metros, vamos a escape para cancelar, y una en el eje verde de 5 metros. Y escape. Va a ser importante estas líneas porque las vamos a usar para referenciar ciertas duplicaciones, en este caso de los cilindros. Vamos entonces a dibujar la esfera. Vamos a conservar las mismas medidas de la anterior. Vamos ahora a dibujar el cilindro. Él siempre lo hace en el origen. Vamos a dejarle la misma medida, vamos a bajarlo 4 en el eje Z. Y la idea es, ahora en estos ejes que hemos puesto de forma auxiliar, vamos a usarlo para duplicar este cilindro. Primero vamos a usar una técnica que también es importante, que es esconder un elemento de forma temporal. Vamos a esconder la esfera. También vamos a usar otro recurso que tiene SketchUp, que es poder ver los objetos en
forma transparente. De esta manera vamos a poder ver estos ejes de referencia. Vamos a poder colocarlos primero viendo el horizonte y vamos a seleccionar el cilindro. La idea es duplicarlo, pero cuando lo dupliquemos lo vamos a rotar 90 grados. Para ello tomamos la herramienta de rotación, lo colocamos en el horizonte que se pongan en verde, lo bloqueamos, nos colocamos en el origen y pisamos la tecla opción en nuestra computadora. Le ponemos 90 y en este caso hemos hecho una duplicación totalmente en el centro de nuestra referencia a 90 grados. Ahora hacemos lo mismo en el plano verde. Seleccionamos también nuestra cilindro, la herramienta de rotación, la bloqueamos en el eje verde dejando la tecla mayúscula pisada y ahora pisamos la tecla de duplicación. Le damos 90 y ya tenemos nuestro cilindro en las diferentes posiciones. Vamos a quitar la transparencia y borramos las líneas que nos sirvieron de manera auxiliar. Ahorita no se ve la esfera, la activamos. Aquí vamos al menú Edit, que quite y aparezca la esfera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa figura que hemos hablado anteriormente? Simplemente usando la herramienta de manejo de sólidos que es el Trim. Como ven, no tengo nada seleccionado. Vamos a hay que irlo haciendo poco a poco. Vamos a nuestro primer cilindro, figura 1, y la resultante va a ser el cilindro. Ya podemos borrar esta figura. Vamos otra vez a aplicarle otro trim con este otro cilindro contra nuestra esfera. Ya podemos borrar este cilindro. Y por último, le decimos que queremos este contra nuestra esfera. Ya podemos eliminarlo y tenemos nuestra figura definitiva acá modelada. Podemos ahora venir acá, seleccionar todas las caras y aplicarle algún material o color, ¿no? En este caso vamos a ponerle amarillo a todo, pero después al exterior solamente lo seleccionamos y le ponemos color rojo. De esta manera lo tenemos como habíamos indicado. Para que no se le vean estos segmentados, cuando construyamos nuestra circunferencia, en lugar de 24 lados, podemos ponerle 50. Eso va a hacer que tanto la esfera como los cilindros queden mucho más suavizados. Aquí, por razones del ejemplo, utilicé el que viene por defecto con el SketchUp, que le pone un número de segmentos básico. En este caso sería en la construcción de cada uno de ellos. Aumentamos acá el número de segmentos. Puede ser que pongamos el doble para que se vea menos segmentado acá. En el SketchUp a veces conseguimos elementos que es muy difícil de modelar si no disponemos de unas herramientas especiales, en este caso plugin. Esta especie de rampa que vemos acá, que tiene como doble curvatura, parte de la unión de estas ejes, pero si lo hacemos con las herramientas tradicionales del SketchUp sería muy difícil de lograr. ¿Cómo podemos hacer esto? Instalando un plugin que es fundamental tener dentro del SketchUp, que tiene ya tiempo, pero que afortunadamente sigue funcionando inclusive en la versión del año 2017. Para ello, podemos recurrir a la Extension Warehouse, pero lamentablemente ellos no la tienen allí colocada. Pueden optar por bajarla del curso. Yo les he puesto un enlace allí. Eso les va a permitir descargar el siguiente plugin, que es el Curve Loft.
Una vez descargado en SketchUp, venimos acá, Extension Manager, ya en el caso mío está instalado, está acá colocado. Ustedes le dirían instalar extensión, la buscarían en su disco duro donde la descargaron y le darían Open. Eso la instalaría y nos permitiría hacer lo que voy a explicar a continuación. Una vez instalado, podemos ver aquí esa paleta activada que tiene tres herramientas, pero que son tres herramientas muy poderosas. Entonces, para hacer esta rampa, vamos a hacer lo siguiente: se dibujan estas tres ejes que inclusive están a diferente altura. Activamos la primera herramienta, le indicamos la primera recta, vamos a la segunda, él las va numerando, y una vez que está la tercera, en esta barra donde aparecen una serie de comandos, le damos al visto y él se encarga de hacer la interpolación y la unión de esos elementos. Nosotros podríamos manipular acá para que los ejes varíen, la cantidad de segmentos, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a confirmar y aquí nos queda nuestra figura. En el momento que toquemos, la podemos manejar. Aquí la podemos desplazar a un lado y él la ha hecho en forma de bloque. Simplemente después nosotros podríamos aquí ponerle algún tipo de material para que tengamos nuestra figura ya modelada. Al igual que el ejemplo anterior, construir esta figura con las técnicas que hemos visto hasta ahora sería muy complicado. Para ello vamos a seguir usando esta primera herramienta. Se construyen los elementos base de la figura, en este caso la parte frontal y la final. Activamos la herramienta y le seleccionamos en este caso este primer conjunto de segmentos. Luego activamos el segundo conjunto y le damos acá al visto para que construya. Podemos, como les dije anteriormente, manipular ciertos aspectos de él y él nos la construye acá. Si la desplazamos, él nos dejó nuestros elementos iniciales aquí y construyó un bloque con uniendo, interpolando los diferentes elementos. Una superficie de doble curvatura que sería muy difícil de construir. Para este siguiente caso y lograr esta figura muy compleja, los elementos que la conforman son estos tres, esta línea que sería el camino que va a seguir esta superficie hasta transformarse en este elemento rectangular. Como ven, es imposible de hacer si no disponemos de esta herramienta. Entonces vamos a ver cómo funciona. Se selecciona la herramienta, primero le indicamos el camino y luego seleccionamos la superficie inicial y la final. Al darle el visto, él no las construye y si le volvemos a dar acá, él termina de realizar el objeto. Si lo desplazamos para un lado, tenemos nuestro elemento construido. Como ven, podemos entrar en él y hacer cualquier cambio que nos parezca. Vamos a usar esta última herramienta de Coolloft, pero que es muy poderosa, que nos permite hacer todas estas superficies de doble curvatura. Como ven, aquí tenemos ya el objeto final construido, que es sumamente complejo porque tiene curvaturas en diferentes planos. Tomamos la herramienta, en este caso le vamos seleccionando los diferentes elementos que la conforman y al darle visto nos construye nuestra superficie. En este caso podría ser como una especie de superficie de estructura tensil. Para construir este paraboloide que vemos aquí, aquí tenemos los elementos base que lo conforman. Seguimos utilizando el tercer grupo. Vamos seleccionando todos los segmentos
que no quede ninguno afuera, porque él no podría hacer la interpolación correcta. Una vez que están todos seleccionados, le damos al visto y nuevamente al visto. Y aquí nos queda nuestro bloque que contiene este paraboloide. Por último, para construir esta rampa, que en este caso tiene una curvatura y es bastante compleja con un pasamano, partiendo de este elemento y esta curva, necesitamos de un plugin que se llama Shape Blender. Vamos a instalarlo. Ese sí lo podemos tomar de Extension Warehouse. Entramos acá, le ponemos el nombre. Él aquí está buscando, se llama Shape Blender. Este es gratuito y es fundamental que lo tengamos incorporado en nuestras herramientas de SketchUp. Se llama CLF Shape Blender. En este caso ya yo lo tengo instalado. Aquí me aparece desinstalar. También tiene videos en YouTube de cómo funciona para hacer caminos, carreteras. Funciona también en las diferentes versiones y tiene unas observaciones de usuario y recomendaciones bien importantes. Entonces, como ya está instalado en el caso mío, venimos aquí y le digo acá que active la herramienta. En este caso es una sola herramienta, pero sumamente poderosa. Fíjense cómo funciona. Vamos a borrar el objeto ya construido. Aquí tenemos esta rampa que queremos hacer que siga esta curvatura. Entonces tenemos nuestro bloque. Vamos a dibujar acá una línea que coincida con el ancho de nuestra rampa de base. En este caso la ponemos aquí y damos Escape. No debe estar incluida dentro del grupo, sino fuera del grupo. Entonces, mediante estas dos líneas podemos hacer que trabaje la herramienta. Lo primero que se selecciona es el objeto que vamos a hacer que se adapte a la forma que le vamos a indicar. Le damos a la herramienta, seleccionamos el eje y él acá dice End y Start, ¿no? Si usamos las flechas del cursor, podemos cambiar para que el comienzo sea de una forma o en otra. En este caso, yo quiero que comience aquí y finalice aquí. Ahora tocamos la otra línea que sería lo que él va a seguir. La seleccionamos y él dice Start End y podemos cambiar también pisando la tecla del cursor, en este caso la vertical o la horizontal, y cuando la tenemos que coincida con lo que queremos que sea lo que él va a seguir, le damos Enter. Y aquí tenemos nuestra forma ya desarrollada. Vamos a hacer otro caso, pero vamos a hacer más compleja lo que él va a seguir. Igual seleccionamos el objeto que debe estar en un bloque, le damos acá, vamos a la línea. En este caso no queremos que el final sea así, sino el comienzo, le damos para que cambie. Este sería el inicio y el fin. Y ahora le seleccionamos esto. Dice que comienza acá y termina. No queremos eso, sino al contrario. Ahora sí lo tenemos en posición. Sería el inicio y el fin. Le damos Enter. Como ven, no importa qué forma pueda tener, él va a adaptar el objeto a esa curvatura. Como ven, bueno, aquí terminamos lo de los plugins básicos. Apenas estos son un grupo de plugins, pero son sumamente importantes que los tengan incorporados a su SketchUp.